Muy bien, vamos a continuar con los actuadores. Como definición, pues tenemos que los actuadores constituyen la interfaz entre el procesamiento de la señal, es decir, el procesamiento de la información y el proceso. Al proceso nos referimos con lo mecánico. Y los actuadores pues transforman las señales que aportan la información de ajuste. El ajuste puede ser de baja potencia en señales potentes correspondientes a la energía necesaria para intervenir en el proceso. Y bueno, también los convertidores de señales combinados con elementos amplificadores se apoyan en los principios de transformación física entre distintas formas de energía. Entre las formas de energías pues podemos encontrar a la eléctrica, a la mecánica, a la hidráulica y a la térmica. Vamos a ver ahora la clasificación de los actuadores. Tenemos dentro de la clasificación número 1 el electromagnético, 2 calefactores, 3 electromotores, 4 acústicos y 5 pantallas de cristal. Vamos a ver cada uno de ellos. Vamos a empezar con los actuadores electromagnéticos. Estos se basan en el magnetismo, de ahí su nombre, y que puede ser de origen natural mediante un imán o creado por la electricidad, es decir, algo llamado efecto electroimán. Y también pues se incluyen aquí otros fenómenos relacionados con la electricidad y el magnetismo, como la inducción electromagnética, que consiste en generar alta tensión y pues se basa en el principio de los transformadores de encendido. Y bueno, un ejemplo de actuadores electromagnéticos pues son los relés. El funcionamiento de un relé, pues como podemos ver en la imagen, se basa en el efecto electroimán, que tiene lugar cuando circula corriente por una bobina enrollada a un núcleo de hierro, y el relé se construye para facilitar que corrientes de elevado valor pues puedan circular de modo controlado, esto con una pequeña corriente de mando. Y pues dispone de dos circuitos, uno de potencia por donde circulará la corriente de la batería hacia el elemento consumidor y otro circuito de mando de bajo consumo que puede ser gobernado con corrientes débiles desde cualquier unidad de control. Y bueno, como lo podemos observar en este esquema de funcionamiento de un relé, y aquí pues se aprecian los dos circuitos que componen al relé, el de potencia y el de mando de control. Otro ejemplo de actuadores electromagnéticos pues son las válvulas de inyección. Y bueno, las válvulas de inyección pues también son llamadas inyectores o electroválvulas. Y bueno, son dispositivos electromagnéticos que funcionan abriendo y cerrando el circuito de presión de combustible en respuesta a los impulsos que le aplica la unidad de control, y constan de un cuerpo de válvula donde se encuentra la bobina y una aguja inyectora mantenida en posición de reposo, es decir, cerrando el paso del combustible mediante la acción de un muelle. Y cuando la bobina pues recibe corriente, la aguja pues es levantada debido al efecto electroimán de su asiento, y el combustible puede salir a presión por la ranura calibrada, y la cantidad exacta de combustible se suministra pues la válvula depende del tiempo de inyección, es decir, del tiempo que permanece abierta, y este valor pues es determinado por la unidad de control electrónico según las condiciones de funcionamiento del motor. Y como podemos ver en la imagen pues es básicamente el funcionamiento de una válvula de inyección. Y continuamos con los actuadores calefactores. Los actuadores calefactores pues son los que producen calor gracias al efecto Joule.
y este efecto relaciona la corriente que circula por una resistencia y la energía liberada en forma de calor, y se utilizan como resistencias calefactoras, es decir, un hilo metálico con una aleación determinada. La aleación determinada puede ser, por ejemplo, de cromo con níquel, y bueno, que le confiere un elevado coeficiente de resistividad, es decir, un alto valor óhmico. Y además pues posee una gran resistencia al calor, y también se fabrican a base de compuestos semiconductores dispuestos sobre una superficie. Un ejemplo de los actuadores calefactores pues son las bujías de precalentamiento. Tenemos a las bujías de precalentamiento diésel, y bueno, estos motores están equipados con bujías de precalentamiento para facilitar el arranque en frío, y pues son autorreguladas de calentamiento rápido y están diseñadas como resistencias PTC, y bueno, su resistencia aumenta con la temperatura. Es decir, en frío presenta muy baja resistencia, por lo que fluye mucha corriente y se alcanza rápidamente la temperatura normal del servicio. Pero una vez caliente, su resistencia aumenta, limitando y regulando así el paso de la corriente. El tiempo de funcionamiento pues se halla generalmente limitado mediante un temporalizador. Y bueno, como podemos ver en la imagen, pues es una representación del funcionamiento de una bujía de precalentamiento. Y bueno, vamos con el siguiente, que es los actuadores electromotores. Básicamente los actuadores electromotores o motores eléctricos pues basan su funcionamiento en el principio de que la energía eléctrica se puede transformar en energía mecánica. Es decir, cuando circula corriente a través de un conductor, se crea a su alrededor un campo magnético. Si este conductor se coloca bajo la acción de un fuerte campo magnético fijo, es decir, algo que le vamos a llamar el estator, y pues de mayor intensidad, por ejemplo, un imán permanente, este último pues trata de empujar y desplazar al conductor fuera de él mismo. Y bueno, si el conductor pues forma una espira enrollada, pues forma un inducido, y este pues se alimenta a través de unas escobillas que crean un campo magnético opuesto al fijo, es decir, opuesto al estator. Y bueno, el campo magnético creado en el inducido pues formará una fuerza de reacción que le obligará a girar en el interior del campo magnético fijo. Y bueno, se atribuyen motores de diversas características técnicas, como los motores rotativos de giro libre con reductor o bien de giro limitado. Un ejemplo de los actuadores electromotores pues son las bombas de combustible. Y bueno, y podemos tomar como ejemplo una bomba de rodillos del circuito de combustible del sistema de inyección. Como podemos ver en la imagen, el motor pues va alojado en una carcasa bañado por combustible que facilita la lubricación. El inducido pues recibe corriente a través de las escobillas y hace girar el rotor donde se encuentran los rodillos. Estos, por la fuerza centrífuga, pues se desplazan al exterior y actúan como junta rotativa. Bueno, los rodillos crean en la entrada del combustible una cámara cuyo volumen aumenta y se llena de combustible, y es desplazado hacia la salida donde el volumen disminuye, por lo que el combustible sale de este modo bombeando hacia el exterior, como lo podemos ver en la imagen, que es un esquema de una bomba de combustible. Y bueno, ahorita continuamos con otro ejemplo de actuadores electromotores.